Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar con el programa de la noche de hoy sobre el capítulo 8 de los mandamientos. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. En el capítulo 8 vamos a hablar sobre el octavo mandamiento: no levantar falso testimonio ni mentir. ¿Quién cumple con el octavo mandamiento? El que no juzga males ajenos ligeramente, ni los dice ni los oye sin fines buenos. ¿Quién lo quebranta? Quien infama contra la justicia, descubre un secreto o miente. Este mandamiento es de mucha importancia y consideración porque defiende la fama, que es un bien muy apreciable. Mejor es el buen nombre que a mucha riqueza, nos decía Salomón en los Proverbios. Y en el libro de Eclesiastés añade: mejor es el buen nombre que los bálsamos preciosos. Estas breves sentencias de la Sagrada Escritura nos manifiestan en cuánto debemos apreciar la fama, que es también de mucha extensión, porque en él se prohíben el juicio temerario, la mentira, la murmuración y la calumnia, cuyas explicaciones vamos a ver durante este programa. Bien, empecemos con el juicio temerario. ¿Qué cosa es el juicio temerario? Es juzgar mal del prójimo sin motivo ni fundamento. En este se comprende comúnmente la sospecha y la duda, aunque en realidad son cosas distintas. Cuando sin motivos suficientes pensamos mal del prójimo, hacemos un juicio temerario. Cuando nos inclinamos a pensar mal sin decidirnos, es decir, estamos todavía confundidos, formamos una sospecha. Y cuando sin inclinarnos estamos como perplejos, resulta una duda. Esto es importante entonces que lo tengamos presente. En sí, el juicio temerario precipitado es un acto de la mente por el cual rápidamente consideramos a la persona o a las acciones de nuestro prójimo sin razón o justificación suficiente. Vamos a ver qué es la sospecha temeraria. Es una inclinación general e infundada a pensar lo peor de nuestro prójimo. ¿Cuál es el camino más seguro para formarnos una opinión sobre nuestro prójimo? Debemos comenzar por juzgar solo los actos externos de él, sopesarlos con la verdad y suponer lo mejor de sus acciones, al menos cuando no hay peligro de dañar a un tercero. Es decir, nosotros debemos, como católicos, juzgar las acciones, mas no la intención. Debemos dejar el juicio de sus intenciones y del estado de su alma a Dios, que es el único que escudriña el corazón, nos dirá San Pablo en la carta a los Romanos. Menores indicios se necesitan para dudar que para sospechar, y menores para sospechar que para juzgar. Por consiguiente, los indicios que bastan para la duda no bastan para la sospecha, y los que bastan para la sospecha no bastan para juzgar.
Tanto los juicios temerarios como las sospechas y las dudas llevan consigo la obligación de restituir. Pero esta restitución la hace el temerario dentro de sí mismo, deponiendo el mal juicio, la sospecha o la duda que formó del prójimo, volviéndola a tener en un buen concepto. Las dudas, sospechas y juicios temerarios provienen generalmente de 4 causas que las vamos a ver. La primera, de la malignidad del que juzga, porque como nos dice Salomón, el necio a todos juzga necios. No, hay también ¿cómo se llama? Un adagio popular, que cada ladrón juzga por su condición. Y esta causa aumenta la culpa. Segunda, de mal querer hacia la persona de quien se juzga, porque se cree con facilidad lo malo de la persona a quien se quiere mal, y esta también aumenta la culpa. Tercera forma es de una larga experiencia, porque los muchos años presentan muchos desengaños, y esta causa, por el contrario, disminuye la culpa. Había alguien que decía, ¿no? Piensa mal y acertarás. Es una equivocación. Cuarta, en fin, de la mala inclinación de nuestra corrompida naturaleza, pronta siempre a juzgar mal, y ésta ni aumenta ni disminuye la culpa, todo lo cual se debe tener presente para conocer la mayor o menor culpabilidad de nuestros juicios, sospechas y dudas temerarias, y remediar las causas que la producen. Recordarán ustedes que a pocos pecadores hizo Jesucristo reprensiones más vivas que a los temerarios. Decía, no querráis juzgar si no queréis ser juzgados, porque con el juicio que juzgareis seréis juzgados, y con la vara que midiereis seréis medidos. ¿Por qué, pues, tú, temerario, ves la mota en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano, deja que te saque la mota de tu ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás a sacar la mota del ojo de tu hermano. Una pregunta que se nos puede venir. ¿Cuándo el mal juicio será fundado? La respuesta que nos da el catecismo es que cuando en lo mal hecho no cabe disculpa. Esta pregunta carece ya de dificultad una vez entendidas las otras, pues no podemos formar juicio desfavorable a nuestro prójimo cuando no hay fundamento ni razón para ello. Pero si hubiera, por desgracia, razón clara y manifiesta de su maldad, como sucede cuando la acción depravada se ha cometido y no hay razón alguna que la disculpe, entonces el mal juicio es fundado y por lo tanto es lícito. Por ejemplo, si veo a un individuo sacar el puñal y hundirlo en el pecho de su enemigo, no podré menos de tenerlo por un asesino. Ahora, ¿quién infama o quita la honra? ¿Y a qué está obligado? Pues a restituirla pronto en el modo que pueda y reparar los daños que se hayan seguido. Recordemos, el que quitó la fama está obligado a restituirla pronto. La razón es obvia, porque el que difama o quita la honra priva de un derecho estricto a su prójimo, pecando contra la justicia. Luego está obligado a restituir ese derecho. Añade el catecismo que esta restitución debe hacerla en el modo que pueda, ya que voy a enumerar 3 maneras en que se puede quitar la fama. Primero, imputando a otros crímenes falsos al prójimo, descubriéndoles crímenes verdaderos del prójimo, y 3, injuriándoles en su presencia con menosprecio. En el primer caso, cuando imputamos a otros crímenes falsos. En este caso, la restitución, aunque dolorosa, es sencilla de hacer. Basta decidirse o desdecirse delante de ellos, ante los cuales nosotros difamamos a nuestro prójimo. Cierto que esto lleva consigo nuestra propia difamación,
Pero si no hubiera otro modo o medio de poderla evitar, preferible es esta, ya que es preferible a que pague el culpable y no el inocente. Y es regla general que cada uno debe sufrir las consecuencias de su propio pecado. O si frente a nuestras amigas o amigos hemos difamado al prójimo, pues delante de ellas tenemos que corregir esa falta. Segundo, si descubrimos crímenes verdaderos de nuestro prójimo, y vamos a hacer aquí una acotación porque hay casos en los que debemos descubrir, pero en este caso que no tiene justificación, es más difícil la restitución, porque si el crimen fue verdadero, ¿cómo es posible desdecirse dando a entender que lo que dijimos fue falso? Pero puede, no obstante, con prudencia y habilidad, indicar que hablamos mal y que erramos en lo que se dijo, si el caso en que la revelación del crimen es injusta, insisto. Tercero, cuando les injuriamos en su presencia con menosprecio, pues cuando hacemos esta injuria y menosprecio en su presencia, bastaría dar una conveniente satisfacción o mejor pedir humildemente perdón de la falta cometida. Y viene la pregunta, ¿podremos alguna vez revelar con justicia los pecados o faltas ocultas de otros? Sí. Fuera de los casos protegidos por el sigilio sacramental, como la confesión, podemos vernos obligados a revelar faltas secretas cuando constituyen un peligro para nosotros, para nuestro prójimo, para la comunidad local o para el bien más amplio de la Iglesia o del Estado. Revelar faltas en estos casos no es un acto de detracción, sino de justicia y caridad, ¿no? ¿Qué es la detracción? Es manifestar cosas sobre alguien o algo para hacer que la persona o la cosa parezca menos buena de lo que realmente es. O la revelación injusta del pecado oculto o la falta secreta de otro. Es decir, hay casos que voy a poner algo para que se me comprenda. Hay una persona que la otra persona sabe que cuando era joven cometió adulterio con 2 mujeres, por poner un caso. Y ya cuando madura y es casado, esta persona devela esta falta de este amigo o lo que sea. Eso no se puede hacer, porque no se sabe si ya se confesó, y si se confesó, pues ya está perdonado. Obviamente que se confesó en este caso. No se puede develar esas faltas. Es un pecado grave. Eso sería el detractor. ¿Y qué está obligado a hacer el detractor? Primero deberá restablecer en la medida de lo posible la reputación que ha dañado. Segundo, debe reparar cualquier otro mal ocasionado por sus observaciones o chismes. Debe además reparar los daños que de tal difamación se hayan seguido. Esta doctrina se entenderá bien con el siguiente ejemplo. Si uno difama falsamente a un compañero de trabajo delante de su jefe y esta acusación es causa de que el trabajador sea despedido y por no hallar trabajo en ninguna parte, queda reducido él y su familia a la miseria, el difamador no solo debe restituir la fama del dependiente ante su jefe, sino compensarle económicamente el salario que por su culpa perdió. Alguien podrá preguntar, pero ¿no bastará solo con confesarse? No, ya que no se perdona el pecado sin restituir lo quitado. La razón que se indica en la respuesta es clara, pues como ya hemos demostrado al tratar del hurto en el otro capítulo, no basta el arrepentimiento y la confesión. La justicia pide que el orden se restituya remediando hasta donde no sea posible todo el daño espiritual y material que hubiésemos podido causar. Otra cosa que cae dentro de este 8º mandamiento
es la mentira. ¿Qué cosa es mentir? Es decir lo contrario de lo que uno siente. ¿Puede acaso sin pecado mentir en algún caso con un fin bueno? No, nunca. Este es un error del consecuencialismo. Nunca debemos hacer el mal para que venga el bien. Nos lo recordará San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 8. Sin embargo, ojo, uno puede callarse la verdad disimulando, o podemos ocultar la verdad prudentemente por una causa justa, como en el uso de reserva mental o el equívoco. Esto nos enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la parte segunda, en el capítulo 2, en la cuestión 110. En estos tiempos que vamos a vivir, que ya se ve por muchos países, esto les puede ayudar. Tomen en cuenta, por favor, el siguiente ejemplo que voy a hacer. Porque en el 2019, cuando se dio esto de los encierros, mucha gente tenía problemas morales en cuanto a mentir o no mentir, porque entendían mal este mandamiento. Por ejemplo, si alguien va a su casa y pregunta si su hija de 15 años está en casa y usted dice sí, sin preguntar para qué, y le dice luego que le va a llevar a colocar en el brazo una sustancia que puede causarle un daño grave o la muerte, usted no va a decir que su hija está en la casa y que pase por favor, está en el segundo piso. No se puede hacer eso. No se miente en este caso, porque como vamos a ver, estas personas no tienen derecho a la verdad. ¿Qué es la reserva mental? La reserva mental amplia, es decir, algo que es verdadero, pero reteniendo parte de lo que está en nuestra mente, consciente de que el oyente podría captar todo el significado en las circunstancias particulares. Es la reserva mental amplia. Hay otra reserva mental estricta, es decir, cuando decimos algo falso en apariencia, pero verdadero solo por alguna cualidad táctica mental o tácita mental desconocida para el oyente. ¿Está prohibida esta reserva mental estricta? Sí, porque constituye una mentira, pues nuestras palabras no se corresponden con la verdad y se hace con el fin de engañar. ¿Qué es el equívoco? El equívoco es usar palabras con doble significado. ¿En qué se diferencian las reservas mentales amplias y los equívocos de las mentiras manifiestas? Se diferencia en que en aquellas no decimos ninguna falsedad objetiva, es decir, en la reserva mental amplia. Se puede descubrir toda la verdad y no pretendemos engañar directamente. Simplemente permitimos que nuestro oyente se engañe a sí mismo, particularmente si no tiene derecho a la verdad, o si saberla podría causar un daño previsible. A esto no nos hemos referido en el ejemplo que les di. ¿En qué casos nunca debe utilizarse la reserva o el equívoco? Primero, siempre que estemos obligados a profesar nuestra fe. Es decir, si vienen con pistolas y están matando a los católicos y les preguntan a ustedes si son católicos, no pueden mentir. En este caso, sí, somos católicos. Y pagar las consecuencias. El gran premio del martirio. Segundo, ¿en qué otro caso? En la confesión sacramental. Y tercero, en los contratos. No podemos utilizar de esta reserva mental amplia. ¿Qué es el perjurio o juramento falso? Es una mentira en la que invocamos a Dios como testigo de lo que decimos, para engañar más eficazmente. El perjurio siempre es un pecado mortal. ¿Qué es dentro de este mandamiento? El falso testimonio. Es una mentira hecha a un tribunal de justicia o ante un notario. Ahora hay algunas preguntas que se vienen.
Estamos obligados a ofrecer testimonio en un tribunal de justicia. Sí, cuando la autoridad competente nos lo exige, estamos obligados a decir la verdad y responder de manera simple según nuestra conciencia. ¿Quién está exento de prestar testimonio en un tribunal de justicia? Primero, los obligados al secreto sacramental o profesional, como los sacerdotes, bajo el secreto de confesión. Segundo, los familiares inmediatos del imputado. Y tercero, los que estén bajo promesa de secreto, salvo en materia de delitos graves contra la Iglesia o el Estado. ¿Es el falso testimonio un pecado grave? Sí, porque es un pecado contra, primero, la verdad misma, la justicia, la religión, pues suele incluir el perjurio con frecuencia. También falta a la caridad, la obediencia a la ley. También dentro de este mandamiento tenemos que topar el tema de la murmuración, algo que caemos con mucha frecuencia. ¿Qué cosa es la murmuración? Pues la murmuración es decir mal del prójimo para infamarle. Compréndase esto. No es que hablemos de fulano y sutano y ya hayamos caído en la murmuración, no. El objetivo es difamarle o infamarle, ¿no? Es una conversación injusta y una expresión que perjudica a la fama del prójimo. Hay murmuraciones que son contra caridad y murmuraciones que son contra la justicia. Cuando se dice del prójimo algún delito que es público o al menos sabido de la persona o personas a quienes se dice, no se falta a la justicia, porque no se le quita la fama, pero sí se falta a la caridad, porque se habla mal del prójimo. Mas cuando se dice algún delito oculto a persona o personas que le ignoran, se falta a la justicia, porque se quita la fama y hay obligación a restituirla. Es el ejemplo que les di de esa persona que en su juventud cometió adulterio, nadie sabía y luego ya cuando es casado con la esposa e hijos, a alguien se le ocurre caer en este terrible pecado y ofensa. Las murmuraciones contra la caridad son de suyos pecados leves y solo serán graves en algún caso extraordinario. Pero las murmuraciones contra la justicia son de suyos pecados graves y solo podrían ser leves por falta de materia grave o de advertencia o consentimiento, que son obviamente cuando se habla de los pecados mortales, pues son las 4 cosas que tienen que darse para que el pecado sea mortal. Gravedad de la materia, plena advertencia, consentimiento y la ejecución. En la murmuración se incurre de muchos modos. Primero, imputando al prójimo algún delito que no ha cometido, y eso se llama calumnia. Segundo, aumentando o exagerando el delito que ha cometido, y esto también es calumnia en la parte que se aumenta. Tercero, descubriendo sin necesidad el delito oculto de esa persona. Cuarto, interpretando mal las buenas acciones del prójimo. Quinto, disminuyendo o negando lo bueno que ha hecho. Sexto, guardando un silencio afectado y misterioso cuando se oye hablar bien de él, para que no se crea y se le tenga como un pecador, como uno más. ¿Cuáles son las consecuencias de la murmuración? Pues la murmuración es un pecado de consecuencias muy malas y muy difíciles de reparar, y no obstante, muy común y muy frecuente en nuestros medios. En primer lugar, es de consecuencias muy malas. Todos los días escuchamos o vemos una desgracia o una desgraciada experiencia de los grandes malos que causan la murmuración en la fama, en los intereses, en la paz de las familias y aún de los pueblos. Por ejemplo, la pureza de una señorita, la fidelidad de una casada, la piedad de una viuda,
la estimación de un hombre de bien, el honor de un sacerdote, la paz en un matrimonio, todo se trastorna o arruina por una murmuración. Un chisme, una calumnia, un cuento, introducen en la división en las casas, en los trabajos, en las ciudades. Y tal vez llegan a exponer naciones enteras a su total ruina, como recordarán ustedes si han leído que en el reinado de Asuero, ¿no? Cuando esta gran heroína Judith salvó al pueblo de Israel, ya que los chismes y calumnias del maligno Amán, si no era por la intervención divina, todo el pueblo de Israel habría perecido en un solo día. Y Dios les protegió milagrosamente, porque Judith intervino ante el rey, pero antes de intervenir ayunó 3 días y oró. Y su tío también ayunó y oró y se vistió de sayal, pidiendo clemencia a Judith para que interceda ante el rey, que había creído esa difamación. En segundo lugar, es de consecuencias muy difíciles de reparar porque nadie puede dudar, como ya se ha dicho anteriormente, que el que quita la fama tiene la obligación a la restitución, como el que quita el dinero y mayor, porque la fama es mayor bien que el dinero. Pero es casi imposible. Les había dicho en alguno de los mandamientos el caso de San Felipe Neri, cuando alguien se confesó de difamación y le mandó a cocinar una gallina y a pelarle las plumas y luego botar las plumas por todo el pueblo, lo cual lo hizo alegremente porque pensó que con eso ya estaba restituida la fama del que difamó, pero no. Luego San Felipe Neri le dijo, ok, ahora regresa y recoge todas las plumas. ¿Cómo se hace eso? Y ahí son los apuros y las dificultades. Hay remedios contra este vicio. Para librarnos de tener parte en las murmuraciones que con tanta frecuencia se suscitan en nuestra presencia, podemos valernos de los medios siguientes. Primero, defender al ausente, cuidando de que nuestra defensa no aumente la murmuración, como sucede cuando no se hace a tiempo y con prudencia. Segundo, hay que corregir al murmurador si la murmuración es grave, porque rara vez conviene la corrección cuando es leve, y si hay esperanza de que aproveche, porque si no aprovecha regularmente, esa corrección puede ser dañina. Tercero, extraviar la conversación oportuna e importunamente, dando así un golpe cristiano a la murmuración. Es decir, si están hablando de Juanito Pelotes, pues ese momento alguien prudentemente cambie de tema. A esto se refiere. Así, oportunamente se desvía la conversación. Cuarto, separarse de la reunión, salirse del lugar con cualquier pretexto, aunque sea frívolo, pues cuanto menor sea el pretexto, se conocerá mejor que uno se va huyendo de la murmuración. Quinto, entregarse al silencio y manifestar un semblante disgustado de la murmuración, porque como nos enseña Salomón en los Proverbios, el viento disipa las lluvias y una cara triste retrae la lengua murmuradora. Luego nos podemos preguntar, ¿nunca será permitido oír y decir mal del prójimo? Respondo con el catecismo, que en este precepto se manda no oír ni decir sus defectos. Pero esta regla general tiene sus excepciones. Cuando una cosa mala es cierta y pública, se puede hablar y oír hablar de ella, suponiendo que hay alguna necesidad o utilidad y que no se hable por odio o malignidad. Cuando es necesario descubrirla para evitar males graves del prójimo, como por ejemplo dar aviso a un padre del extravío del hijo, se puede y en caridad se debe dar este aviso.
Por ejemplo, que el hijo está frecuentando la casa de unos jóvenes cuyos padres están de vacaciones en Europa y están teniendo unas fiestas que con todo lo malo incluido. Entonces hay que avisar al padre. Cuando el mal que se trata de evitar es contra la sociedad o contra la religión, no solo es permitido, sino que hay una estrecha obligación de dar parte a las respectivas autoridades. Cuando fuéramos preguntados por personas legítimamente autorizadas para ello, debemos responder la verdad aunque padezca la fama del prójimo, y con mucha más razón si ha precedido un juramento. Fuera de estos casos que menciono y otros semejantes, el decir o oír mal del prójimo siempre toca en murmuración grave o leve. En este pecado que es la peste de las conversaciones, el mal inquieto de la sociedad y el enemigo de la caridad. En ese pecado, tan detestado en los libros santos y tan castigado, que sería necesario copiar una gran parte de ellos para referir los escarmientos que ha hecho Dios con los murmuradores. Pero aún así la gente no escucha, no lee, no quiere, no le conviene. Octavo mandamiento, también vemos la calumnia. ¿Qué debe hacer el que calumnia? Pues desdecirse y reparar el agravio cometido. ¿Qué es la calumnia? Es lo mismo que imputar al prójimo una cosa mala que no ha hecho. No solo es calumnia imputar al prójimo el mal que no ha hecho, sino también aumentar el mal que ha hecho. Decir de una persona que ha robado, insultado o escandalizado 2, 3 o más veces, no habiendo sido sino solo una vez, es levantar la calumnia en todo lo que se añade. También veamos lo que es la hipocresía, que afecta este mandamiento. Así como la mentira consiste en la falsedad de las palabras, así la hipocresía consiste en la falsedad de las acciones. El mentiroso dice lo que no siente y el hipócrita aparenta lo que no es. Querer engañar con acciones que no pertenecen a la piedad es una hipocresía impropia, que llaman simulación. Mas querer engañar con acciones piadosas es lo que se llama propiamente hipocresía. De aquí se sigue que el que sin ser piadoso hace las obras de piedad porque le tengan por piadoso es un hipócrita. Y el que siendo piadoso las hace también para que le vean los hombres, pierde su mérito. Mirad, nos dice nuestro Señor Jesucristo, que no hagáis vuestras obras delante de los hombres para que os vean, porque no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mas no se crea que con esto reprueba aquí Jesucristo las buenas obras, que alaba en otras partes. Es necesario distinguir las buenas obras. ¿Qué es también la adulación? La adulación consiste en alabanzas o falsas o intempestivas palabras delante del adulado. La adulación es perjudicial al adulador porque o alaba en la persona virtudes que no tiene, y esto es una mentira, o alaba intempestivamente las que tiene, y esto es una lisonja, que pocas veces carece de miras interesadas. Es también perjudicial al adulado, porque es alabado de virtudes que no tiene, y este es un género de burla o de virtudes que tiene, y esto es una confusión para su persona, un peligro para su humildad y un estímulo a su orgullo. Es verdad que hay casos en que las alabanzas son justas y debidas, pero hablando generalmente, las alabanzas más justas y más bien merecidas no dejan de ser peligrosas para el que las recibe. La gran enfermedad del hombre, como les había dicho en algunos programas, debido al pecado mortal, es el orgullo. Y no se puede dudar que las alabanzas son muy a propósito para alimentar ese orgullo. Por otra parte,
El hombre que una vez se dejó embriagar de la dulzura de las alabanzas, ya no es dueño de sí mismo. Ha tocado su ego, el clímax de su orgullo. Esto es, queridos hermanos, lo que referente al octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Envuelve todo lo que hemos visto en este programa. Si hay preguntas, les animo a que las coloquen en el chat para enriquecer más este espacio. Mientras se animan, voy a hacer un énfasis tal vez en esto de develar ciertas cosas del prójimo, porque a veces hay confusión en este respecto. No podemos caer en la difamación, la calumnia, no, pero hay situaciones que, por ejemplo, como hemos visto esta noche, uno debe develar el mal que está ocurriendo. Si ustedes saben que incluso a nivel empresarial, hay una persona que está haciéndose pasar por un experto en algo y alguien conoce que no lo es, que con eso está aprovechando para introducirse en empresas, saquear, etcétera, pues tiene la obligación de avisar a la empresa en la que este señor está haciendo esto. ¿No? Igual si conocen de una situación en el círculo que se desenvuelve, en una persona que puede ocasionar un mal, pues tienen que avisar, si no son culpables. Eso no es difamar, ni caer en una calumnia, ni tampoco dañar al prójimo, porque no solo hace por maldad, sino incluso, recuerden que hay una máxima en esto, en la ley evangélica, que si incluso vamos a corregir, siempre debemos ver o mirar el bien del prójimo, es decir, incluso del malvado o del que haya caído en esa situación. Nuestra intención debe ser siempre el que pueda llegar por alguna rendija, una gracia, para que esta persona de la cual tenemos que develar alguna situación mala, impropia, etcétera, pueda con esto recibir la conversión. No queremos el mal de la persona, no por eso hablamos de lo que conocemos, sino por el daño que puede ocasionar a otras personas. Bien. A ver, el mundo dice no juzguen a los políticos ni a los religiosos. Y otros dicen ver valores de criterios. ¿Qué se puede decir de esto? Miren, dentro de todo este entramaje voy a poner a los políticos, a los religiosos, a los padres, a las madres, como dije al inicio del programa, y bajo la enseñanza del Señor en la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos juzgar el motivo por el cual, es decir, la intención por lo que la persona hace esto o aquello, pero sí debemos juzgar lo que ha hecho. Me voy a explicar. Había una persona que alguna vez en su caminar hacia la fe, cuando yo di una plática sobre los 10 mandamientos, hablábamos del amor al prójimo. Y les decía lo que ya el Señor habla en uno de los profetas. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de mi pueblo. Si tú ves que el enemigo viene a atacar a mi pueblo, tienes que avisar a mi pueblo para que se prepare. Si ellos no te escuchan y obviamente perecen, de esa sangre me responderán ellos. Pero si tú sabes que el enemigo viene y no les alertas, no les avisas, y ellos perecen, de esa sangre
tú me darás cuenta. Cada alma que Dios ha puesto en nuestro camino es una grave responsabilidad para nosotros. Dicho esto, voy a contestar de lo que se hizo una pregunta, ya sean políticos, religiosos, padres, madres, lo que sea. En este caso, cuando hablé de esto, yo les instaba a que si saben que familiares, amigos, etcétera, están en una situación de pecado grave, por ese amor puro de caridad y de justicia, tienen que alertarles del grave pecado. Porque si no lo hacen, serán cómplices y otras cosas más, que tendrán que responder por la sangre de esa persona. Claro, y esta persona me contestó que no, que sería imposible, ella no quiere juzgar y además no quisiera hacerlo porque puede perder su amistad. ¿Cuál era el caso? Era una esposa que tenía 4 hijos, un matrimonio feliz. Cuando vino una situación desgarradora en sus finanzas, el esposo perdió el trabajo. Y claro, ella, que era una mujer bonita, atractiva, pues consiguió trabajo muy pronto y además profesional. Logró ascender a varios puestos hasta que uno de estos puestos estaba encargada de recibir las comisiones internacionales que venían para la empresa y hacer un poco de turismo, enseñarles la empresa, cómo ha crecido, etcétera, las diferentes oficinas, sucursales, y luego pasearles un poco por el país. Todo iba bien, pero parece que después le gustó esto y cayó con el primer personaje que vino de un país, luego cayó con otro, luego cayó con otro, hasta que al final cayó con uno que realmente ya no pudo dejarlo. En esa relación pecaminosa ella vivió por algún tiempo. Entonces esta persona me decía, yo no puedo juzgarla porque no sé lo que ha hecho. Ella es mi amiga desde la infancia. No puedo corregirla porque voy a perder su amistad. Entonces yo le decía, es preferible que pierdas su amistad a que seas la culpable de que ella pierda su alma por el pecado, porque dejó al esposo y a los hijos y se metió con esta persona. Y también tú puedes perder el alma por cómplice y por no haberle dicho, por caridad, que su alma está en peligro. Entonces, sea político, sea lo que sea, tenemos que juzgar la acción. Diferente sería si ella hubiera dicho, yo no quiero juzgar a mi amiga o decirle, mira, tú te has metido con 4 hombres porque te gusta el dinero y quieres viajar el mundo y siempre has sido ambiciosa. Eso es juzgar la intención. No sabemos por lo que hizo eso, pero sabemos que lo hizo y tenemos que juzgar la acción. Lo mismo los políticos. Ellos están para servir al pueblo, han sido colocados ahí para servirnos. Son nuestros trabajadores. Nosotros les pagamos con nuestro impuesto. Ellos deben hacer lo que nosotros les decimos que hagan. Y cuando no lo hacen, debemos corregir sus acciones o lo que hacen. Eso es juzgar, porque tenemos que juzgar lo que están haciendo, no porque lo hacen. Lo mismo con los religiosos. Cuando yo les he dicho que ha llegado el momento de que tenemos que probar a nuestros sacerdotes, es por el bien de la alma de ellos y de nuestra propia alma. Si un sacerdote me dice que lo que yo sé, que el 6.º mandamiento es adulterio, y me dice que lo que yo he hecho no es pecado, que tranquilo, que es una cana al aire, tengo que juzgar que es un sacerdote equivocado y que si no cambia, él puede condenarse y condenarme a mí. Juzgar. ¿No? Entonces tenemos que juzgar a todos en el sentido de las acciones. Para eso Dios nos dio la razón. No se crean el cuento de que no hay que juzgar a nadie y se callan. No. Hay que juzgar. Bien. Es pecado guardar silencio, decir la verdad a los que hostigan al pueblo.
hay momentos en los que hay que hablar, y particularmente nosotros que somos supuestamente los portadores de la luz, los hijos de la luz, tenemos que hablar por justicia, por liberar al prójimo. Y si no, pues seremos cómplices de ese silencio. Y no hay que tener miedo, hay que hablar. Y yo sé que normalmente en las familias hay tres cosas que no se pueden hablar: de religión, de política y de lo que uno piensa sobre el futuro. Pero hay que hablar, particularmente cuando vemos que están siendo perjudicados terceros. También se dice en Escritura que sean mansos, es decir, humildes, pero astutos. Así es. El Señor nos dice que seamos mansos, no mensos. Cuando entramos a la iglesia, el Señor nos ha pedido, mejor dicho, la iglesia nos pide, si estamos con sombrero, nos dice que nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Tenemos que juzgar lo que está pasando. Orar por los que están haciendo las barbaridades que están haciendo hoy por hoy en iglesia. Pero tenemos que juzgar sus acciones, porque se nos va el alma y se va el alma de muchas personas que hoy por hoy viven en confusión, no quieren saber, no les interesa por miedo a que deben tomar una decisión. Tenemos que hablar. Hemos nacido para el combate. El católico ha nacido para el combate. No puede quedarse callado mientras políticos, religiosos, jerarquía, papas, destruyen a la iglesia, destruyen el mundo, destruyen lo más preciado para nosotros, que es la Santa Misa, el santo sacrificio del altar, lo más central de nuestra fe, nuestra vida. Entonces tenemos que hablar sin miedo. Así es, en el bautizo se nos dice que somos profetas, reyes. Y también se me olvidó a mí el otro. Muy bien, pero ya sabemos, reyes, profetas y sacerdotes. Así es. Pero nuestro sacerdocio no es un sacerdocio ministerial, ojo. No hemos sido llamados a ejercer ningún tipo ni de lectores, ni peor de ministros de no sé qué, de la Eucaristía, dicen, o de la comunión. No es el lugar de laico, sea hombre o mujer. Ese no es nuestro sacerdocio. Bien. Tengan entonces ustedes la gracia de sopesar todo esto que hemos visto en el octavo mandamiento. Yo les cuento que es importante que tengamos bien presente esto, porque muchos católicos creen que deben quedarse callados y el Señor odia al que teniendo que hablar no habla. Les repito, lean el profeta Amós, la responsabilidad es grave de aquel que no corrige, de aquel que no juzga, entendiéndose por juzgar, repito, las acciones de la persona que van en detrimento de la gente, de nosotros mismos. Debemos alejarnos en los países hispanos, les cuento porque esto no se ve en otros países del globo. En los países hispanos, en una gran mayoría, no digo todas, las personas, los padres sufren, y los hijos igual, de una mamitis, de una hijitis. Hay padres que no quieren decir nada al hijo porque se ofende. Uy, es que es mi hijo. Y les ven que están viviendo en pecado y no dicen nada. Y la otra parte también. Hay hijos que tienen una mamitis tan exagerada que pueden perder su hogar, pero a su madre no. Entendamos esto como el Señor nos lo ha dicho. Tal vez con un ejemplo sea más fácil. Yo he visto en muchos países hispanos este fenómeno, que el hijo, uno de los hijos, o la hija hoy, que también es común, abandona su hogar y se mete con una segunda persona. Ese momento, yo les digo,
incluso en mi vida empresarial, yo tuve que vivir esto con el personal o con personas de afuera que venían con este grave problema. Yo conocía hogares muy dichosos, hermosos, felices, con problemas, sí, como cualquier hogar, pero vivían en una armonía, en un amor. Y cuando se mete una segunda o tercera persona, ya él o ella empiezan a verle al esposo o a la esposa como el monstruo. Uy, si esta persona no me quiere, me desatiende, ni siquiera quiere cocinar, a mis hijos les tiene pero descuidados, no, y yo peleo todos los días, no sabes lo que yo sufro. Entonces, lo que hacen es primero van y conversan con los hermanos o con los amigos. El hombre normalmente va y conversa con las hermanas. De esa manera, es natural que la hermana y la madre, cuando ven al hijo llorar de lo que sufre, pues ahora tengan lo que antes era una hija o un hijo, es un ogro el que está destruyendo a mi hijo. Y abren la casa para que el hijo regrese y regrese con el amante o con amante, perdón. Pues a esas madres hay que corregirlas. Hay que decirles que tienen que decir a sus hijos o a sus hijas que vuelvan a su marido, que tienen un solo esposo, que si no lo hacen, pueden perder su alma y que a esa casa no entra el pecado. Y eso es por amor, lo hacemos por amor, no por parecer astutos, sino por amor, porque amamos tanto a la madre como al hijo. Bien. Se peca con el pensamiento en opinión o al juzgar a otra persona, pero sin decirlo verbalmente. Hemos visto que sí, es un pecado venial. Y lo que hay que hacer es tratar de erradicar eso, porque puede convertirse, como hablamos, en una duda, en una sospecha. Es mejor descartarlo, porque no tenemos todas las, tal vez todo lo que necesitamos para tener una sospecha fundada. Incluso nos podemos equivocar. El Señor en el Evangelio dice que vamos a ver en nuestro juicio y al final, en el juicio universal, cómo nos hemos equivocado de los juicios que hacíamos de nuestro prójimo. Pero incluso el Señor permite algunas veces ya en vida que comprobemos que lo que habíamos pensado era totalmente equivocado. Hay algunas personas que han dicho, madre mía, qué equivocado que estaba. Yo pensé que esta persona era tal o cual, pero es todo lo opuesto. Entonces, cuando vengan esas, muchas veces son ataques del demonio, ciérrenle la puerta con un acto de la voluntad, decir, bueno, a mí no me interesa lo que haga esta persona, a mí no me consta, no puedo opinar, ni tampoco aceptar ese pensamiento, que se vaya. Si no es en detrimento, obviamente, de algo de una familia, que si usted tiene una sospecha o una duda de la persona que va a casarse con su hija, pues en oración tiene que hacer las diligencias, comprobar que sus sospechas que sean fundadas están bien o no, porque se juega el futuro de su hija. Ahí no se peca, simplemente es prudencia. Bien. Y a esto de juzgar al padre alcohólico, que el hijo se vuelve peor que su padre en adicción, eh, es parte, pero no es el hecho de que obviamente está mal juzgar. Es que no podemos hablar de que el hijo haya juzgado al padre por los hechos que ha hecho. Vamos a decir, hay un padre que es alcohólico y que está destruyendo a la familia. El hijo tiene la obligación, la caridad de decirle, padre, lo que estás haciendo está mal. Estás destruyendo tu vida, estás gastándote todo el dinero de la familia, nos está afectando, se está juzgando los hechos del vicio del padre, tratando de ayudar. Eso no es juzgar, sino juzgarle al padre por qué lo hace. Pero no es causa para que el hijo termine mal. Simplemente hay un dicho que es que la manzana no cae lejos del árbol. Pero por la gracia de Dios, yo he visto y conozco a muchas personas
cuyos padres han sido, vamos a decir, por alguna razón, unos malos padres con vicios, drogadictos, alcohólicos, pero los hijos no han terminado de esa manera. Es más, algunos han visto en esto un impulso para no hacer ellos eso y no hacer sufrir en su hogar a sus hijos o a su esposa lo que ellos sufrieron y vieron sufrir a su madre. Entonces, no es la consecuencia, obviamente, de juzgar la acción del padre. El Señor dice que no juzguemos a nadie y esto incluye al padre. No estamos diciendo que el padre, el juzgar al padre lo vamos a hacer. Tú eres un borracho, te gustan las mujeres y te gastas todo el dinero de la quincena porque eres un mujeriego. Eso es juzgar la intención por qué lo hace. No sabemos la vida, vamos a decir, infantil que tuvo el padre. No sabemos los problemas de la familia que él tuvo, el ejemplo que tuvo, qué pasó en su infancia, en su adolescencia y qué pasa durante su matrimonio. Y obviamente una voluntad débil que le lleva a buscar refugio en lo que no debe. Nadie le dijo que para solucionar los problemas no esté el alcohol, ¿no? Recuerdo, si han leído ustedes el libro de Ana Catalina Emmerich, en un pasaje, cuando la Santísima Virgen María sabía obviamente de este Judas, de los horripilantes pecados que él cometía, él le dijo al Señor, yo no, me da miedo estar cerca de él. Y Jesús le pedía, según Ana Catalina, que esté con él, que le ayude. Hazlo por mí. Entonces, cuando ella está con él, porque se quedó, según Ana Catalina, en la casita de Nazaret, con la madre de Jesús, María Santísima, él le comenzó a contar ciertas debilidades de los pecados, del dinero, del alcohol. Y cuando la Santísima Virgen María le dice que deje esos pecados, él le dice que es que la tensión, madre, dice, tú no conoces lo que me toca hacer, con quién tengo que hablar, con el Sanedrín, con los fariseos, para que dejen tranquilo al maestro y pueda yo recoger la bolsa para la ayuda a los pobres. Y cuando es demasiado, yo me ahogo en el, ¿cómo es? Me busco refugio en el alcohol. Y la Santísima Virgen le dice, si es que eso solucionaría los problemas, mi hijo estaría todos los días en la taberna. Y eso no soluciona. Es decir, un paréntesis en cuanto a esto, que no sabemos la condición por la cual la persona ha caído en ese vicio. Tenemos que orar, ayudarle y en muchos casos salen de ese vicio, así que con fe. Bien, así es. Nos comenta aquí que había un sacerdote que decía que la forma más grande de amor al prójimo es ayudarle a salvar a su alma. Y eso es definitivamente, incluso cuando corregimos, no se olviden de eso. Como al hijo que aman, la corrección es por su bien y para su bien. Lo mismo para la persona que está caída en un terrible pecado. Al corregirlo buscamos la salvación de esa alma. Bien. Todo sería con la intención en la palabra ayudar o humillar. Así es, siempre busquemos la ayuda, ¿no? Les insisto, nunca vamos a saber el pasado de una persona, ni tampoco por qué lo hace. Si esa persona no se abre a nosotros, Benedicto XVI decía que hay veces en las cuales no debemos hablar de Dios, sino dar a Dios. Si las palabras nuestras no llegan a un corazón, debemos dar a Dios con la caridad, con el amor, buscando siempre el bien del prójimo, que pueda salvar su alma. Por eso un alma que está en pecado, de adulterio, de cualquier pecado que sea, le tenemos que decir, por amor a esa persona, por amor a esa alma, ¿no? Buscando su salvación y haciendo sacrificios. Y como alguien enseñaba, antes de hablar con esa persona de Dios, tenemos que hablar a Dios de esa persona. Bien,
pues hemos llegado a la hora de este programa. Creo que tratamos de hacer un poco más ameno que yo solo hablando. Gracias por su interés, sus preguntas. Sigamos con esto, queridos hermanos, que nos va a ayudar para al final poder hacer una confesión general de toda nuestra vida, porque no crean que no. A mí también esto me sirve y mucho, porque levanta polvo. Y Dios actúa a través de todo esto, para ustedes y para mí. Demos gracias a Dios y que nos dé la gracia de hacer una buena confesión. Bien, muy buenas noches y que Dios nos bendiga. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Y si es que no viene algo calamitoso nuevamente desde Roma para hacer algún programa urgente, pues nos veríamos con ustedes en la próxima emisión de El Noveno Mandamiento. Que el Señor les bendiga y permanezcamos en unión de oraciones. Hasta pronto.